¿vale? La lección de hoy, el origen y extensión de las tradiciones, quiero que busquemos en Juan, capítulo 10, versículo 10, ¿vale? Vamos a leer en Juan 10:10, pero primero, antes de nada, yo quiero que preguntar algunas cositas. Quiero que alguien, por favor, me pueda decir si creéis que las tradiciones son buenas o son malas. Hay buenas y malas. Muy bien. ¿Todos estáis de acuerdo que hay buenas y malas? ¿Sí? ¿Y dónde creéis que fue el origen de las tradiciones? Vamos a ir viendo qué son tradiciones y vamos a ir viendo después de dónde se originan. Pero sobre todo vamos a ver, no tanto porque en realidad de alguna forma Adán y Eva tuvieron unas costumbres, pero después vamos a ir viendo dónde se origina realmente una cultura que es torcida a la de Dios en realidad. ¿Amén? Entonces vamos a ver en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Vale? Vamos a 2 de Corintios también, 2:11, y con estos dos versículos, para ir empezando, es bueno que vayas apuntando los versículos para que luego lo examines, porque aquí no nos da tiempo a pararnos mucho. Si hay alguna pregunta o alguna cosa que no se entiende de lo que digamos, levanta la mano y pregunta, que lo seguimos hablando y lo seguimos explicando, ¿vale? 2 de Corintios 2:11. Vamos a leer desde el 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo he perdonado, si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos todos que Satanás tiene estrategias, trampas para atar a las personas, para traer lazos sobre las personas, porque como hemos leído en Juan 10:10, el objetivo del diablo es hurtar, matar y destruir. ¿Qué diferencia hay entre un robo y un hurto? Un robo sin violencia. Un robo sin violencia. Satanás no te puede robar, no te puede dañar, no te puede maltratar sin tu permiso. ¿Vale? Él no lo va a hacer con violencia, porque nosotros somos más que vencedores. Es con nuestro permiso, porque nosotros somos los que le damos ventaja a él. Nos dice en 2 de Corintios, no ignoramos sus trampas. Por eso no le demos ventaja al diablo. Cuando le damos ventaja es cuando él puede empezar a atar nuestras vidas y hacer cosas en nuestras vidas. Yo quiero que entendáis que el primer objetivo, el objetivo principal de la iglesia en la tierra, ¿cuál es? Llevar el evangelio a los perdidos, ¿no? Que los que no conocen de Dios conozcan de Dios. Eso es el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. Ese es nuestro primer objetivo. Y encontramos que en el día a día de la iglesia muchas veces nuestras prioridades van cambiando y nosotros mismos somos los que ponemos un montón de obstáculos a la misión de la iglesia. Somos nosotros mismos los que muchas veces las iglesias no salen a ganar gente, o no se preocupan de ganar gente, o no estimulan a la gente de la iglesia a hablar del evangelio a la gente de fuera, y con eso nosotros damos prioridad al culto, al estudio, a la alabanza, a la vigilia, y perdemos la prioridad, lo principal que Dios envió a la iglesia, que es predicar el evangelio a los perdidos. Nosotros, ¿por qué hacemos cultos? ¿Por qué hacemos vigilia? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué hacemos estudios? Lo hacemos para prepararnos para la misión que tiene la iglesia: predicar a los perdidos. Todo lo que hacemos como iglesia tiene que ser con la prioridad de que los perdidos acepten a Cristo, reciban el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Todo lo que hacemos tiene que ser una preparación y con un enfoque hacia los perdidos. Todo. Estudiamos la palabra para prepararnos, ¿para qué? Para llevar el mensaje. Estudiamos la palabra y levantamos obreros, ¿para qué? Para abrir iglesias, para que hayan personas que hayan recibido el mensaje y sean pastoreadas, para que ellos también lleven el mensaje a otros. Y todo lo que hacemos es con la prioridad de Dios: llevar el evangelio a los perdidos. Entonces, muchas de las veces nos encontramos que las mismas tradiciones cristianas son las que obstaculizan el propósito de Dios con la iglesia. Las mismas tradiciones que los siervos de Dios han hecho durante tiempo atrás, y muchas veces podemos caer cualquiera en hacer tradiciones de iglesia que obstaculizan el mandato de Dios. Cuando, por ejemplo, el catolicismo empieza a hacer la misa del domingo, vamos a la misa el domingo, la gente que entiende como iglesia católica, vamos a la misa el domingo, yo sigo mi vida como me da la gana,
pero yo voy a la misa el domingo, allí me confieso, no sé qué, no sé cuánto, pongo velas si hace falta, pago para comer carne cuando toque, y hago lo que tenga que hacer, pero voy a mi misa. Y cuando te preguntan, ¿tú qué eres?, tú dices, soy católico. ¿Vale? Eso es una tradición que ha hecho la Iglesia cristiana apostólica romana, ha hecho esa tradición, ha levantado esa costumbre, esos hábitos de culto, de forma que ha hecho una tradición de culto, una tradición de iglesia, la iglesia, de forma que nosotros como evangélicos, aunque el Espíritu Santo ha despertado y la gente ha conocido a Jesucristo de verdad, muchas iglesias siguen con la tradición de la misa del domingo, aun siendo cristianos. Aun no siendo católicos, siendo cristianos, la tradición de la misa del domingo. La tradición de la forma, las costumbres, que se convierte en una tradición porque pasa de generación a generación. ¿De qué? De que yo voy a la iglesia, pero hago lo que quiero. Cuando el mensaje de Jesucristo llegó a los apóstoles, nunca llegó con el concepto de que se fuera a una iglesia y se hiciera lo que quisiera cada uno. Llegó con el concepto de compromiso, de renuncia de vida. Dejaron de pecar, dejaron cada uno lo suyo para dedicarse al Evangelio. No vamos a dejar todo nuestro trabajo para dedicarnos al Evangelio, pero tenemos que enfocar toda nuestra vida en base al llamamiento de Dios, al propósito que Dios tiene con nosotros. Pero nosotros nos hemos metido en la tradición cristiana, y ya hablo católica, pero hablaremos después también tradiciones evangélicas. Pero nos metemos en la tradición cristiana de vamos al cultito, se calma mi conciencia, echo la misa, ya no es la misa sino el culto, pero es lo mismo, y hago lo que quiero en mi casa, hago lo que quiero con la familia, hago lo que quiero en mi trabajo. Y eso todo son a consecuencia de tradiciones que arrastramos. Porque lo que somos tú y yo, al fin y al cabo, ¿sabes qué es? El resultado de la crianza de nuestros padres, lo que nos enseñaron, y después lo que hemos vivido en la vida, que de alguna forma han marcado un patrón de conducta en nuestras vidas. Y ahora, lo difícil que es, lo difícil es romper con el viejo hombre que ha sido enseñado de una forma y ser un nuevo hombre como Dios quiere, no como nos han dicho nuestros padres, abuelos o los quien sea que nos hayamos criado. Y aquí es donde encontramos un problema. Son muchos los problemas que nosotros mismos como iglesia ponemos a Dios para llevar a cabo su prioridad en la tierra. Pero hay dos grandes problemas en la evangelización mundial hoy. Y ahí ya hablo no de nosotros mismos, sino de parte del enemigo. Dos grandes problemas. Uno, atrincheramiento de demonios. Y dos, el tiempo avanzado para la venida de Cristo. Son dos grandes problemas para la evangelización mundial. Atrincheramiento de demonios y tiempo avanzado de la venida de Cristo. Quiero que usemos la Biblia, hay varios versículos a leer, o sea que vamos a Efesios 6:12. Y otro, Basti, busca tú Daniel 10. En Efesios 6:12 vamos a leer, lo conocéis mucho estos versículos, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. O sea, esto que he dicho, principado, huestes espirituales de maldad, ¿esto qué es? ¿Qué es? Demonios. Pero ¿qué más dice esto? Una organización, una estructura de gobierno de demonios. Príncipes, digamos, alcaldes de ciudades, huestes espirituales de maldad. Así como hay una estructura de gobierno en la tierra, alcaldes, regidores, presidentes, príncipes, paralelamente los demonios en la tierra también han hecho una estructura de gobierno en la tierra. Aquí podemos ver, porque no voy a pararme mucho en los versículos, vamos a ver en Daniel, uno de los que habla la Biblia, Daniel 10, 12 al 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. A ver, repite el último versículo que dice, uno de los príncipes, que dice. El 13.
Mas el príncipe del reino de Persia, El príncipe del reino de Persia, ¿quién es este? Es un demonio gobernante de Persia, un demonio de gobierno territorial, un demonio que gobierna en Persia, un principado de demonios. Y dice, he estado pidiendo, iba a llegar la bendición, iba a llegar la respuesta de tu oración, pero he encontrado un principado de demonios, el rey, el príncipe de Persia, del reinado de Persia, que se ha opuesto contra nosotros. Yo quiero que hoy, al empezar este estudio, se nos vayan quedando conceptos para la semana que viene, empezar a meter un poquito el dedo en la llaga en ciertas cosas. O mejor dicho, para empezar a ver lo que Dios dice. Pero quiero que se queden conceptos claros hoy. Hay una estructura de gobierno en las regiones celestes y hay un gobernante en Badalona, hay un gobernante en Cataluña, hay un gobernante en España, hay gobernantes en barrios que lo que hacen es llevar la maldad a ese barrio, a ese pueblo, a esa ciudad y ocuparse de que esa ciudad no reciba la luz de Dios. Encontramos, por ejemplo, barrios marginales, barrios que están hechos polvo pues, en pecado, en asesinatos, en drogas, en cualquier cosa, ¿no? Y son barrios que encontramos que realmente el diablo lo que ha hecho es una fortaleza territorial en ese lugar y es muy difícil que la gente de ese lugar conozca el Evangelio, están cegados totalmente. Y vamos aquí a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, yo quiero que entiendas que en el tiempo antiguo, ya en Babilonia esto pasó, en Egipto también pasó, en Éfeso Pablo también se encuentra un demonio territorial, un atrincheramiento de demonios territorial. Y yo quiero que entendáis que precisamente la venida de Cristo provoca algo en el diablo. Estamos diciendo que los tiempos son cortos y que Cristo está cerca. Que Cristo ya viene, no sabemos. 3 años, 1 año, 20 años, 10 años, 15, 25, no sabemos. Pero la venida está cerca. Apocalipsis 12:12 dice, habla que el diablo ha sido echado del cielo, no es algo que se cumple ahora, pero dice que será echado del cielo y dice, porque sabe que le queda poco tiempo, dice el Apocalipsis 12:12. Conforme el tiempo se le está acabando a Satanás, porque cuando llegue la venida, los cristianos van con Cristo y Él hará la maldad como nunca ha habido en la tierra, pero Él lo que quiere es que no vaya con Cristo casi nadie, sino que Él quiere robar, matar y destruir la salvación. El principal objetivo del diablo, ¿cuál es? Aquellos que son la imagen de Dios, el hombre. Por lo tanto, sabe el diablo que le queda poco tiempo y lo que está pasando es que él está siendo más agresivo que nunca hoy en día. Más agresivo que nunca, ¿a qué nos referimos? Hace 20 años no encontrábamos en las televisiones cine erótico, ni encontrábamos mujeres y hombres desnudos pegándose el lote, ni encontrábamos ningún tipo de cosa. Hoy en día los niños pueden ver en la televisión a cualquier hora cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la agresividad del diablo a nivel espiritual para corromper a la gente y que pierda la salvación está siendo más intensiva. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, el saber que llega la venida de Cristo está provocando, no solamente tenemos el lado de que el diablo está siendo agresivo, pero por otra parte, la venida de Cristo se acerca y está provocando avivamientos fuertes en diferentes lugares del mundo. Cuando se provoca un avivamiento, es porque cuando se provoca un avivamiento no hablo de una iglesia, no hablo de una persona, sino en una ciudad o en un país. Es porque de alguna forma se ha roto los cielos, la cubierta de tinieblas, se ha roto un poco la fortaleza territorial de Satanás, se han abierto los cielos y hay luz sobre la ciudad. Entonces, de alguna forma, cuando principados por ejemplo en Argentina hubo un gran avivamiento y Argentina cambió. El país, hubo un avivamiento en el país. Luego hay que mantener eso y hay que seguir trabajando. Pero el principado que gobernaba Argentina, en ese momento demonios fueron echados de ese lugar. Demonios trabajarían ahí, pero el principado que había gobernado ahí fueron echados. Y al ser echados, así como si en África hay un avivamiento, en Sudamérica hay un avivamiento, al ser echados, los gobernantes que están esparcidos por todo el mundo, cuando son echados de un lugar, lo que hacen es
juntarse en otro lugar con otros demonios, provocando un atrincheramiento en un lugar. Por ejemplo, ha habido en África avivamientos, ha habido en Sudamérica avivamiento, ha habido en Norteamérica avivamiento, está habiendo en parte de Asia avivamiento. Se dice que el último avivamiento que antes de la venida de Cristo va a ser en Europa. Europa es la que está fuera de los árabes, aunque también en los árabes por zona está habiendo avivamiento en muchas partes, pero fuera de los árabes Europa es la que está más contradictoria o opuesta al Evangelio. ¿Por qué? Precisamente por arrastrar la tradición del catolicismo. No quieren saber nada de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Muchos demonios que han sido echados, principados que han sido echados de países, de continentes, por el avivamiento que ha habido, han tenido que venir a ayudar a otros demonios que ya estaban establecidos y han provocado una mayor agresividad en un punto, acumulándose ahí, en vez de estar esparcidos. Esto es el atrincheramiento. Por ejemplo, encontramos en países como Irak, Afganistán, Corea del Norte. Son países que están tomados por fortalezas territoriales potentes. Potentes. Y hay una curiosidad precisamente aquí. ¿Sabéis qué tiene que ver Irak y Babilonia, más o menos? La antigua Babilonia, en realidad, es una mezcla, pero más o menos se sitúa con Irak. Irak, así como Rusia y otros del norte, la Biblia habla que en el último tiempo se va a levantar contra el pueblo de Israel y se va a levantar contra la iglesia, se va a levantar contra Cristo, digamos, contra el Evangelio. Y precisamente es una curiosidad de que parece que a Dios le ha apetecido que, como comenzó la humanidad en el Edén, acabe. Porque ¿sabes dónde se supone que estaba el Edén? Por partes de Irak. Porque cuando nos hablan Génesis de los ríos, hay dos que se sitúan y hay otros dos que no lo sitúan, pero el Edén parece ser que estaba en un territorio siendo el mismo Irak, la geografía ha cambiado, pero siendo el mismo Irak o cercano. Vete a saber si está debajo del mar, después del diluvio subió el mar, vete a saber dónde, pero el Edén no lo van a encontrar. Pero justamente el diablo ha tomado fuerza en el lugar donde se inició la humanidad. Y son curiosidades de saber, ¿no? Y son principados que el diablo va tratando y trabajando. ¿Qué significa todo esto? Cuando nosotros queremos evangelizar el mundo, encontramos que la estrategia del diablo de que el sistema de valores y principios de él sea extendido a una ciudad, a un pueblo, a un país, ese sistema de gobierno del diablo, lo que provoca que es que cuando la luz del evangelio quiere llegar a la tierra, esa luz es opacada por ese sistema que gobierna. Dice la palabra que Pablo vio 3 cielos, o mejor dicho, llegó hasta el tercer cielo, el primero, segundo y tercero. No podemos establecer el mundo espiritual de una forma clara y entendible, pero para estructurarlo de una forma que lo entendamos, entendemos más o menos que el cielo primero es el que vemos, el segundo es la región celeste donde los demonios obran y asientan su base, digamos así, y el tercero serían los lugares celestiales donde está Dios. La lucha es esa. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, el diablo y sus demonios lo que hicieron que es intentar, o mejor dicho, separaron a Dios del hombre, se pusieron entre medio, digamos. Establecieron la base ahí, ¿para qué? Para que lo que quiere llevar el hombre a Dios y lo que Dios quiere dar al hombre reciba precisamente la confrontación y la oposición del diablo mismo y sus demonios. Entonces, cuando a Dios le dice a Daniel, he escuchado tu oración desde el principio. Nosotros, nuestras oraciones siempre son escuchadas por Dios. El problema, ¿cuál es? Que muchas veces la oración llega y nosotros seguimos pidiendo la misma oración, cuando no tenemos que pedir la misma oración, simplemente tenemos que reclamar lo que ya pedimos. Por eso dice Santiago, hay muchas cosas que no recibís porque pedís mal. Nosotros pedimos y Dios escucha, pero tenemos que reclamar porque cuando Dios quiere bendecir, hay una oposición entre Dios y el hombre en las regiones celestes. Y cuando Dios quiere bendecir, hay una oposición de los demonios para parar la bendición del cielo. Por eso le dice Dios a Daniel,
hubo la oposición del príncipe de Persia, pero como durante 21 días tú has ayunado y has orado, has insistido y has reclamado, como has estado creyendo en mi palabra, al final hubo una ayuda de ángeles y la bendición ha llegado, la respuesta ha llegado. Pero fue desde arriba hacia abajo que bajaba la respuesta a la bendición, pero hubo una oposición de demonios. ¿Cuál es el problema hoy? El pecado provoca que las regiones celestes se hagan más fuertes, como una telaraña que se va tejiendo y tejiendo y tejiendo. Vamos a buscar en Isaías 64. Isaías 64:1 dice: oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. ¿Cómo empieza? Si rompieses los cielos. Deuteronomio 28, versículo 23, dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. ¿De qué está hablando esto? Cuando aquí hablamos, no me voy a poner ahora a buscar lo más profundo, pero aquí no solamente tiene la connotación de que hay el opacar la luz de Dios del cielo hacia la tierra, sino también hay un trabajo del diablo, porque cuando habla de cielos de bronce, el bronce nos lleva al original en varios versículos en los que habla de una serpiente que sisea, y de alguna forma habla de que el diablo toma autoridad, porque es como una consecuencia. Cuando la luz de Dios nos llega a nuestras vidas, nosotros no conocemos la luz, estamos a oscuras, y entonces la gente está cegada. Dice Pablo, tienen cegado el entendimiento, no pueden entender la verdad de la palabra. Los carnales no entienden lo espiritual no puede acomodarse a lo carnal, solo los espirituales entienden lo espiritual. ¿Pero por qué lo entendemos? Porque la luz llegó de alguna forma. Alguien te habló, alguien te viste el testimonio de alguien, porque dice la palabra que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Porque la luz la daba Dios. Había el sol, está claro, pero la luz estaba sobre Adán y Eva. Y fíjate que cuando pecan, opaca la luz de Dios, el diablo y sus demonios, y hacen como una telaraña espiritual entre Dios y el hombre, de forma que la luz de Dios no llega al hombre, y el hombre ¿qué hace? Perdido, se corrompe. ¿No ven? Entonces llega un momento en que tiene que ser golpeado eso. Vemos en Mateo capítulo 3, versículo 16, el 15, Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Y cuando empezó el ministerio de Jesús, había luz. La gente recibía el Evangelio. Se puso Pedro a predicar y se convierte en 5.000, y se convierte en 3.000. Estaban los cielos abiertos. Había luz de Dios hacia la tierra. Se predicaba el mensaje y la gente veía la luz y cambiaba. Y era gente tradicional, gente con muchas leyes, con muchas normas, pero había luz. Cuando los cielos se abren, la luz de Dios llega y nosotros podemos ver que estamos mal, que no son principios y valores que nos llevan a nada, y entonces queremos cambiar. Pero cuando no hay luz, cuando está opacada la luz, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está a oscuras, y cuando tú estás a oscuras no puedes ver qué hay, y te dejas llevar. Entonces dice la palabra aquí que los cielos se abrieron. Es más, hay una visión de Jacob que se cumple también después, en la que dice que ve como una escalera, los cielos se abren y ve una escalera de la tierra a los cielos y ángeles subiendo y bajando. Esa es la visión de Jacob. Y vemos en el Nuevo Testamento que se cumple. A partir de ahora, dice Jesús, a partir de ahora, en este momento, veréis cómo los ángeles suben y bajan, los cielos sufren violencia, veréis cómo arrebatan el reino de los cielos a aquellos que son valientes. ¿Por qué? Porque los cielos se han abierto y ahora
vosotros tenéis autoridad para que llegue la bendición de Dios, o para que llegue, perdón, la adoración a Dios, para que llegue la petición a Dios, para que llegue vuestra acción de gracias a Dios y para que Dios responda y tenéis poder para reclamar esa bendición. En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo hace como un hilo de cobre con el cielo, de tal forma que hay contacto con Dios. Contacto directo. Es Dios mismo. Pero estamos hablando de la obra del Espíritu Santo aquí con nosotros, al Dios Padre, cómo llenan las cosas y cómo Él responde. Entonces entendemos que vemos barrios que tú le llevas el Evangelio y directamente te tiran lo que le lleves. Vemos ciudades, vemos países que no quieren saber nada. No hay luz. La luz de Dios no llega. Hay una fortaleza territorial que la luz de Dios no llega. Ahí es donde empieza nuestra responsabilidad. Como la luz de Dios no puede llegar del cielo a la tierra, tú eres quien tienes un contacto directo con Dios, para que como no pasa la luz del cielo a la tierra, tú eres la luz que tienen que ver de forma personal a corta distancia. Por eso dice la palabra: lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto lo puedes usar en la guerra espiritual, pero también se usa ¿en qué? En que cuando tú predicas el Evangelio a alguien y aceptas de Cristo, de alguna forma le estás atando el hilo de cobre a esa persona, y atándolo al cielo, estás atándolo a Cristo, estás llevándolo a los pies de Él. Entonces, la responsabilidad del cristiano, aunque la tradición cristiana misma, que es lo que el hombre ha manipulado de la iglesia, nos dice que nosotros tenemos que ir al cultito solamente, Dios lo que dice es: vosotros sois la luz del mundo, porque el diablo está opacando la luz desde el cielo a la tierra, y vosotros tenéis la responsabilidad de llevar esa luz a ellos. Sois vosotros los que tenéis la responsabilidad. Entonces, cuando entendemos esto, tenemos que darnos cuenta que la trampa del diablo es que precisamente la gente viva en oscuridad de generación en generación, y contra más generaciones pasan, mayor es la autoridad del diablo, mayor es el poder del diablo, y más fuerte es la cubierta que opaca la luz en los cielos. ¿Cómo hace el diablo para que una fortaleza territorial sea fuerte? Lo que hace es corromper personas, fortalezas personales. Personas empiezan a pecar, y entonces en un mismo barrio, en una misma ciudad, en un mismo país, las personas empiezan a pecar. Empieza el gobierno a dejar a Dios de lado, empieza el gobierno a dejar los principios y valores de la Biblia de lado, y en ese momento eso le da la autoridad para que por medio de las fortalezas personales de un grupo se cree una fortaleza territorial sobre esa comunidad, y entonces la luz de Dios empieza a opacar sobre las personas, empieza a ser opacada por eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando Él tapa la luz de Dios, promueve el pecado, y así Él crea costumbres, culturas, tradiciones, idiosincrasias en ciudades, en países, de tal forma que no echan de menos a Dios ni los principios y valores de Dios, porque son gente que ya se les ha enseñado una manera de vivir sin Dios, y no lo echan de menos. Y hasta que no hay alguien, un cristiano, una cristiana, porque en Antioquía se llamó por primera vez a los cristianos porque vieron que eran gente que vivían como luz, como sal, como Cristo vivían, y por eso le llamaron cristianos. Nadie se autodenominó cristiano, fueron ellos los que lo hicieron. Ahora tendemos más a autodenominarnos cristianos, pero nadie a lo mejor nos ve como cristianos. Y allí se llamaron cristianos y ellos fueron luz. Tú no puedes actuar de cualquier forma llamándote cristiano, no puedes hablar de cualquier forma llamándote cristiano, no puedes moverte de cualquier forma llamándote cristiano. ¿Por qué? Porque entonces estás haciendo más daño que bien. Porque si tú te autodenominas cristiano, pero no andas como luz, ni eres sal, entonces el problema es que van a conocer en ti a Cristo, pero van a conocer a un Cristo equivocado. ¿Sabes por qué mucha gente no viene a Dios? Porque no conocen a Dios. Conocen el Dios que la Iglesia Católica enseñó. Conocen el Dios que la televisión enseñó. Conocen el Dios que se promovió de generación en generación. Pero ese no es el Dios que nosotros creemos. Es el Dios que ha sido manipulado con normas, con leyes
y que ha sido puesto de una forma que no puede hacer entender a nadie, ni que pueda ayudar a nadie. Dios está atado de pies y manos. Si tú no eres un cristiano luz, si tú no eres un cristiano como Dios manda, lo que va a pasar es que tú vas a entorpecer más que ayudar al reino de los cielos, a Dios. ¿Por qué? Porque en ti van a conocer a Cristo. Y si conocen un Cristo de la forma que tú actúas, esa es la influencia que tú estás teniendo sobre la persona. Y eso es lo que tú le estás determinando a la persona de quién es Dios. Y a lo mejor esa persona va a rechazar a Dios por ver un Dios tan pequeño, tan flojo en ti. Amén. ¿Entendéis hasta aquí? ¿Entendéis esto? Yo quiero que sepamos exactamente qué es una fortaleza. La fortaleza, sobre todo, revela dos características. Una fortaleza lo que hace primero es repele o opaca la luz, y por otro lado extiende las tinieblas. Las fortalezas son para eso. Son defensivas contra la palabra de Dios. Se levantan muros en la mente, muros en las ciudades, en los barrios. Todo esto es en el mundo espiritual. Muros que impiden que la luz de Dios llegue, que la palabra de Dios llegue. Los defiende de eso, los para, los frena, pero a la misma vez son ofensivas, porque mandan dardos de diferentes formas para que la gente se corrompa y así marcar un sistema de vida diferente a lo que Dios quiere. ¿Habéis entendido esto? Repelen, opacan la luz y extienden las tinieblas. ¿Cómo se establecieron las fortalezas? Génesis capítulo 11. ¿Cuántos se acuerdan qué pasa en Génesis 11? Génesis 11. La torre de Babel. Los hombres se corrompen después de que Adán y Eva pecan. Los hombres se corrompen, Caín mata a su hermano y pasa un montón de cosas. Pero después trae un diluvio Dios. ¿Para qué? Para volver a marcar un sistema de principios y valores. Por medio de Noé, en que la humanidad viva. Sabiendo Dios que el hombre se va a corromper. Porque el diablo está actuando y tiene autoridad. El hombre no tiene el escudo de Dios en ese momento. Tiene la voluntad para usarla. Y así como Adán y Eva son engañados, los hombres son engañados por medio de semillas del diablo, de mentiras del diablo. ¿El diablo tiene poder en sí mismo? ¿El diablo tiene poder en sí mismo? Tiene cierto poder, es un ángel caído. Pero ¿tiene autoridad en sí mismo? Como dice Marta, solamente va a tener la autoridad que tú le dejes. Se presenta ante Eva como, sin autoridad ninguna, escondidito, en el carnaval de serpiente. Venga, va, venga, venga, va, lo va. Sin autoridad, no tiene autoridad. A que ahora no se os presenta así. Venga, va, venga, de forma diferente, pero ¿por qué? Porque a ti se te tiene que presentar vestido o sin vestir, sin verlo, pero con trampitas, porque tú tienes autoridad. Estás en la misma posición o parecida a la de Adán y Eva. Pero los que están caídos ya no se presentan como serpientes, los tiene esclavizados directamente. Satanás no tiene autoridad en sí mismo, sino que tiene la autoridad que tú le das. La voluntad del hombre es lo que da autoridad a Satanás. Pero lo que le da más autoridad a Satanás es usar la voluntad del hombre para crear unas costumbres que sigan de generación en generación, y contra más generaciones pasan repitiendo las mismas costumbres, más autoridad tiene él. ¿Habéis entendido esto? Costumbres hay buenas y hay malas. Amén. Ya iremos viendo todo eso. Entender, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero que entendáis que es, en Babel se inicia en el origen, es el origen espiritual del sistema babilónico. El sistema babilónico empieza después con Babilonia terrenalmente, pero espiritualmente, en la mente de ellos, aunque Babilonia no existe como tierra, como tal, como Babilonia, ya el pensamiento y la maldad del sistema está en Babel. Y eso después la tierra se hace Babilonia, se expresa en Babilonia, y aunque Babilonia no está hoy como tierra, dice al final de la Biblia que dice que el sistema babilónico vuelve a resurgir. Es más, nunca dejó de ser. Lo que arrastramos hoy es al fin y al cabo el sistema babilónico, que va en contra del sistema de Dios, de muchas formas visibles, pero lo invisible es el sistema babilónico. Y aquí vemos que en Babel, ¿qué fue lo que hicieron los hombres?
se rebelaron contra Dios, lo mismo que hizo el diablo, y de alguna forma nosotros vemos que el diablo lo que quiere que es robar, matar, destruir, hurtar. El objetivo principal es el humano, pues los demonios saben lo que hacen. Donde hay gente, ahí están ellos. Y donde hay aglomeración de gente, más les gusta. ¿Por qué? Porque los demonios no tienen cuerpo. Necesitan un cuerpo para manifestarse. Necesitan un cuerpo para hacer maldad. Necesitan un cuerpo para influenciar. Y en Babel había aglomeración de gente y gente que estaba en desorden y no muy contenta con los sistemas que Dios quería. Porque fíjate que iban en contra precisamente de lo que Dios dijo. ¿Dios qué hizo? ¿Vosotros creéis que Dios cree en las culturas? Si crees, si le agrada la cultura, las culturas, si le agradan las tradiciones, ¿creéis que Dios cree en las culturas? Amén. Él dijo, fructificad, multiplicaos y esparciros. Y él sabía que cuando se esparcieran, se crearían culturas diferentes. Estaba en su plan que hubieran culturas. Pero no culturas desviadas de Dios, corrompidas. Cultura, porque la cultura al fin y al cabo es esos pensamientos, esas ideas, esas costumbres que se pasan de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, etcétera, etcétera. Luego iremos viendo la definición exacta de cada una de las cosas. Entonces, Dios cree en eso y en el plan de Dios estaba. Pero vamos a ver, ¿qué hicieron los de Babel? No hicieron precisamente esparcirse, sino que se atrincheraron, se aglomeraron, y lo que quisieron hacer no es esparcirse y hacer cultura, sino estar juntos, hacer una torre hasta el cielo. Y dice la Biblia, dice la palabra, el versículo no lo he apuntado, pero lo podemos mirar un momento para deciros exactamente lo que dice. Mira aquí en el 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Estaban en contra de lo que Dios había establecido. Fructificad, multiplicaos, esparciros. Y dice, uy, esto de esparcirse, nada, que vamos a estar juntos, estamos aquí, hacemos una torre hasta el cielo y nos hacemos un nombre. Nos hacemos nuestro propio Dios, tenemos nuestro propio Dios, no necesitamos a Dios. Y de alguna forma aquí, la cultura que empieza en Noé, empieza a corromperse y encuentra su sitio, su punto más álgido en la Torre de Babel, cuando encuentra personas diciendo, señores, pasamos de Dios y queremos una cultura diferente a la que Dios establece. Una cultura, no dicen ellos así, pero una cultura de demonios. Porque los arqueólogos y entendidos eruditos de arqueología y de edificios dicen que la torre, la forma que tenía la torre, era precisamente figurat. Y la figurat, ¿saben lo que es? Es lo que es utilizado como para atraer poderes de demonios y es utilizado como algo visible en el ocultismo. Por lo tanto, ellos sabían lo que hacían. O mejor dicho, no lo sabían, no. Fueron influenciados por demonios. ¿Por qué hoy se utiliza todavía ese tipo de figura? ¿Cómo lo sabían en Génesis aquella gente? Porque los demonios quieren influenciar a las personas y siempre han llevado las mismas estrategias, las mismas trampas, las mismas maquinaciones para traer el poder oculto sobre las personas, sobre las comunidades, sobre los pueblos. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Esta gente no hay quien lo pare. ¿Él conoce su creación? Sí. Él conoce sus dos creaciones. Conoce los hombres, los cabezones que son, pero conocen los hombres endemoniados por espíritus, que así esos iban a llevar a un propósito, porque estos hombres a lo mejor no sabían qué querían, pero habían unos demonios detrás, había unos demonios más bien dentro que detrás de ellos, que les estaban marcando el propósito de lo que iba a ser esa torre, de lo que iba a acontecer, y eso es lo que sabía Dios que había. Que dijo, no solamente ellos, porque ellos a lo mejor son torpes, no, son los demonios, el diablo, a dónde les está llevando, la estrategia del enemigo. Y entonces aquí encontramos precisamente que las fortalezas, ellos pasaron, las lenguas cambiaron, ¿vale? Les dio lenguas diferentes a todos y se esparcieron. Pero claro, la maldad que ya había en ellos
la llevaron a sus hijos, la enseñaron a sus hijos. Y sus hijos a los nietos. Entonces, de alguna forma, las fortalezas espirituales, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo el diablo tiene una fortaleza territorial o una fortaleza personal sobre una vida? ¿Cómo se mantiene si una persona muere y esa fortaleza estaba en esa persona? ¿Cómo la mantiene y aumenta la autoridad? Haciéndola heredar a los hijos. Las fortalezas espirituales se mantienen desde el ámbito espiritual y se exteriorizan en el ser humano de generación en generación a través de las tradiciones. ¿Todas las tradiciones son malas? No, ya iremos viendo. Pero a través de las tradiciones es como el diablo se asegura su autoridad y su poder de generación en generación. A través de las tradiciones. Y aquí, tanto las personales como las culturales, las de nación y cultura. Por ejemplo, encontramos en Paraguay, Alicia, en Paraguay hay una virgen que es una fiesta grande, ¿no? Asunciones. ¿Cómo? Cacupé o algo así. Es una fiesta nacional, Paraguay. La patrona de Paraguay. Bolivia, hay una fiesta con alguna virgen o algo, ¿verdad? También. Un montón, ¿verdad? Estas ceremonias tradicionales que pasan de generación en generación son lo que hace que tenga la fortaleza territorial sobre esos países y no se rompa. Por eso, eso hablaremos después, pero cuando la fiesta parece que se apaga un poco, el engaño se readapta o se adapta de nuevo de tal forma que modernizan la fiesta para que la fiesta no muera, porque a través de esas fiestas es como si las tradiciones siguen en el país y el poder de Satanás sigue en ese país, o en ese barrio, en ese pueblo, en esa comunidad, o en una familia, a través de las tradiciones culturales, por medio de fiestas que se celebran, por medio de ceremonias, por medio de rituales. Pasa la autoridad a la otra generación. ¿Saben lo que hacen los brujos y satanistas? Hay brujos que tienen pactos con el diablo, hay satanistas que tienen pactos con el diablo, todo esto, que lo que hacen es que cuando ellos están en un momento álgido en su ministerio satánico, lo que hacen es siempre buscar relevos para que cuando ellos mueran haya otro que siga con el ministerio. Y así es lo que hace el diablo. ¿Por qué le vino a Eva sin autoridad ninguna disfrazado de serpiente? No tenía autoridad, no tenía la voluntad de los hombres. Pero gana la voluntad de los hombres, pero él sigue teniendo el poder, sigue teniendo autoridad, porque lo ha trasladado de generación en generación a través de fiestas, a través de rituales, a través de ceremonias, a nivel de familias, a nivel de países, de ciudades, de pueblos. Y con eso él mantiene las fortalezas territoriales. Pero a la misma vez, al mantener la fortaleza territorial, la gente que vive bajo esa fortaleza territorial vive en una fortaleza personal. ¿Por qué? Porque no encuentra la luz de Dios. A no ser que una iglesia se abra en ese lugar, que una casa se abra en ese lugar, que un cristiano predique en ese lugar para ser luz en medio de la oscuridad de esas personas. Por eso nuestra responsabilidad es ser luz. Por eso dice la palabra, soy la luz del mundo. Y aquí es donde encontramos las maldiciones generacionales. Aquí es donde las encontramos. Existen las maldiciones generacionales y cómo se inyectan y cómo llegan y cómo. Esta es la manera en que las maldiciones generacionales llegan de generación en generación de una forma mayor. ¿Cómo? Con patrones de conducta que pasan de padres a hijos y repiten la misma actitud que los padres. Repiten los mismos fiestas, tradiciones, costumbres que los padres, que los abuelos. Y entonces la autoridad del diablo sigue sobre esas personas, sigue sobre esas familias, sigue sobre esas ciudades. Son maldiciones que pasan de generación en generación. Y ahí es donde nosotros encontramos que cuanto más generaciones absorben o reciben la heredad de los patrones de conducta equivocados, desviados de la palabra, de las tradiciones equivocadas, más autoridad tiene Satanás, más poder recibe, porque ya no solamente se sumó la voluntad de estos, sino que suma la voluntad de los que nacieron, de los que siguen. Y esa es la voluntad que él utiliza. Faraón construyó un montón de cosas en Egipto. ¿No era ningún demonio?
no era ningún ser espiritual, pero tenía bajo el yugo al pueblo y los hacía que trabajar, los hacía esclavos, hacían lo que él quería. ¿Tenía Faraón magia o algún tipo de poder? No, pero tenía la voluntad de los hombres. Imagínate Satanás, no es su poder, no es lo que él tiene en sí mismo, es la voluntad que tiene cogida de un montón de gente que está esclava a él y hace lo que él dice. Y entonces él los principios y valores de Dios los destruye utilizando todos los medios de comunicación, ceremonias, fiestas, y a la misma vez promueve los del infierno. Y entonces los patrones de conducta van heredándose de generación en generación. Y cada vez más se quieren alejar de Dios y se acercan no al diablo, a una vida moderna en la que yo soy mi dueño. Y lo que no se dan cuenta es que están siendo esclavos del diablo. Esto es la trampa que usa el diablo por medio de las tradiciones. El diablo creó tradiciones torcidas desde el inicio de la humanidad. ¿Para qué? Para que desde el primer momento él tenía autoridad cuando cayeron Adán y Eva, pero que eso siguiera a Caín, y eso siguiera a los hijos, y eso siguiera a los otros. Un plan de futuro, una visión. El diablo trabaja estructurado, organizado, militarmente, gubernamentalmente. Trabaja con visión sabiendo de que hoy tengo esta autoridad, pero si promovemos hoy esto, mañana tendré más. Hoy España está un poco alejada de Dios, pero si promovemos que la gente vote a personas que echen totalmente a Dios de lado, España tendrá una fortaleza más fuerte territorialmente. Porque los gobiernos que sacan a Dios del medio, que sacan a Dios de la nación, que no quieren saber nada de Dios, que prohíben iglesias, etc., esos son autoridad total para el diablo, fortalezas territoriales tremendas. ¿Entendéis hasta aquí? ¿Alguna cosa? ¿Todo bien? Por eso dice el versículo de la palabra, que no recuerdo bien ahora, porque yo estoy con la cabeza ahora por otro lado, si alguno lo recuerda lo dice, que en medio de los problemas dice: someteos a Dios y el diablo huirá. Santiago, someteos a Dios, el diablo irá. ¿Por qué? Sométete a Dios, porque cuando te sometes a Dios, la tradición que no es de Dios muere. Cuando te sometes a Dios, los pensamientos que no son de Dios mueren. Cuando te sometes a Dios, las formas de hacer, de actuar, de moverse, de hablar, mueren, que no son de Dios. Y entonces das lugar a una nueva naturaleza. Y como tu voluntad ya no la tiene el diablo tiene que huir porque no tiene poder, porque te has sometido a Dios. Pero cuando las tradiciones las sigues de tus padres, de tus abuelos, sin examinar si Dios las acepta o no, aunque vayas al culto, aunque estudies la Biblia, aunque te denomines cristiano, si esas tradiciones siguen, si esas costumbres perversas siguen, torcidas siguen, entonces el diablo no huye, porque tiene en tu voluntad autoridad. ¿Entendéis esto? El diablo de generación en generación toma autoridad por medio de las costumbres, culturas, tradiciones que se reciben de padres a hijos. Por eso cuando uno llega a Dios tiene que decir: Padre, que yo mengüe y que tú crezcas. Hazme a mí pequeño, hazte tú grande. Renuncio a mi vida pasada, muero a mi vida pasada para nacer de nuevo. Y cuando nazco de nuevo, tengo nuevas tradiciones del reino de los cielos, una cultura del reino. Y nuevas formas de pensar. Aquí es donde encontramos los problemas con la familia. Porque la familia, tú empiezas a examinar. El problema no es tener tradiciones. Todos tenemos tradiciones de una forma u otra. El problema es tener tradiciones en contra de la palabra. Y el problema ha sido que no examinamos nuestras tradiciones. Simplemente las hacemos porque mi padre las hacía. Porque mis abuelos las hacían. Pero lo que toca ahora, este estudio, precisamente ¿para qué es?
para que pensemos en examinar lo que estamos haciendo, las costumbres que tenemos. Porque si las cosas no son, si esas costumbres, esas ideas, esos pensamientos no son como Dios quiere que sean, el diablo no puede huir y siempre va a tener ahí el aliento de él detrás. Porque tiene sometida tu voluntad en algún área. ¿Amén? ¿Hasta aquí está entendido? No hay que romper a medias con la tradición torcida. Hay que romper completamente. Hay gente que dice, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre robaban, uno llega a Cristo y claro, es una tradición, una costumbre muy fácil de romper. Bueno, ya, venga, va, dejo de robar. Bueno, dejo de tal, va, a ver, cosas así son muy fáciles. Pero cuando se trata de, esta misma se me ocurre, cuando se trata de que toda la familia se reúne para celebrar el San Juan, y cuando se trata de que el San Juan lo hemos celebrado toda la vida, todos, y hemos tirado petardo de todo, y nos reunimos, pero cuando se trata de que conocen la Biblia, y conocen la historia, y conocen que el San Juan es el día de las brujas donde ascienden de nivel, y donde se hacen pactos demoníacos, y donde mueren bebés dando sangre a demonios. Es una festividad demoníaca desde el principio, por historia, por origen, aunque se le han cambiado los nombres, aunque se le han cambiado las cosas. Cuando pasa eso, me encuentro en que la tradición de celebrar el San Juan es un problema para un cristiano que se reúne con la familia. Porque ¿cómo le digo yo a mi familia que no puedo ir a cenar con ellos el San Juan porque hay vigilia en la iglesia? Ahí tienes tu oportunidad de o romper con la tradición o quedarte a medias. Y si te quedas a medias, de generación en generación estás atrayendo la tradición perversa como semilla de tus padres y tus abuelos, que están haciendo que el diablo toque alguna de las áreas de tu vida, de tu casa, de tu hogar o cualquier cosa. Someteos pues a Dios y el diablo huirá. Someteos a Dios y el diablo huirá. ¿Por qué discutimos tanto con Dios? Hombre, Dios es que mira, yo no sé si le pasó a Alicia en algún momento cuando no se puede celebrar la fiesta de Cucupés, de la Cucupés, Cacupé. No sé si alguna vez te pasó de que no se puede celebrar y decir, ¿y por qué no puedes celebrar? ¿Y por qué no sé? Seguramente la familia, y aún porque no hay familia aquí, pero rodeada de familia sería más difícil, no estando en tu país. Claro, pero ¿y qué más da? Yo solo voy a comer, yo no celebro nada. Perdona, si en ese local está habiendo una boda homosexual y tú estás comiendo ahí, a mí no me digas que no celebras nada, tú estás siendo parte de esa boda homosexual, ¿sí o no? Y no solamente eso, no, pero es que yo no lo veo así, no, pero es que no importa cómo tú lo veas, es como lo ve Dios. El problema ahora es si tú te quieres someter totalmente a Dios o someterte a medias a Dios. El tema es que no se trata solamente de lo que yo pienso de mí mismo, se trata de que qué está pensando aquel que me ve, que no tiene a Cristo, que yo en vez de ser luz estoy siendo oscuridad, no estoy iluminando diciendo, alerta roja, que esto es una ceremonia que de generación en generación está trayendo autoridad del diablo sobre la familia, sobre el país, hay que salir de esa fiesta. ¿Cómo viene la autoridad del diablo? Por generaciones a través de ceremonias, fiestas, rituales. San Juan, uno de ellos. Carnaval, otro. Halloween, otro. Y muchas otras. Hablaremos un miércoles de esto. Hablaremos de todo eso. Pero el tema es, si tú no estás decidido, porque esto es lo que nos encontramos. ¿Ves? Cuando hablamos de robar, asesinar, matar, emborracharse, esas tradiciones se dejan. Pero cuando hablamos de salir de la fiesta de San Juan con la familia, cuando hablamos de estar en tu país con tu familia y no celebrar la fiesta de las vírgenes, ahí ya hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que hace, la familia que hace, la familia mira y que va en contra, porque la gente que es tradicional llama siempre rupturista, llama siempre a gente que no quiere seguir la tradición, gente que rompe, gente que sale de lo que, hombre, que lo ha hecho tu abuelo y que viene de generaciones y generaciones. Nosotros no podemos perder nuestra costumbre.
Cuando uno viene a Dios, mira la palabra y dice, ¿qué hay en mi vida de costumbres que a Dios no le importa? ¿Y qué hay en mi vida de costumbres que a Dios no le agrada? Y ahí tú tienes la disyuntiva de decidir, Señor, completamente para ti, quita de mí lo que quieras, o el otro camino de decir, Señor, esto me lo quitas, esto no me lo quites, esto me lo guardas, esto me lo pones, y ahí no te estás sometiendo a Dios. El diablo no puede vivir. Vamos a ver en Romanos 12:2. ¿Alguien lee alto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos habla muy claro. No os conforméis a este siglo. Y además, fíjate que no dice este milenio, ni dice este mundo, ni dice a este quinquenio. ¿Sabes qué dice? Siglo. ¿Por qué? Porque habla dentro de una generación. Pueden haber hasta dos, pero habla dentro de una generación. No te conformes a lo que está viendo en tu generación que has recibido de tus padres. Está hablando de una edad mediana de tus padres y tú desde pequeño hasta morir. Un siglo en el que tú pasas de alguna forma desde la educación que van recibiendo tus padres, más o menos en edad mayor, hasta que tú mueres. Y entonces no te conformes a este siglo. Podemos darle diferentes aspectos ahí en Daniel, sí, hemos leído Romanos 12:2. Pero aquí está hablando, no te conformes a lo que tu generación hace. No te conformes a lo que tus padres te han enseñado. Mira en la palabra, examínate en la palabra, qué es lo que hay en tu vida, qué información has recibido. Examínalo y comprueba si hay cosas que tienes que dejar y hay cosas que tienes que promover. Compruébalo, examínalo. El problema es que estamos acostumbrados al sincretismo, porque el catolicismo, como hizo el sincretismo, llega el Evangelio a Roma, pues los dioses los hacemos santos. Y las diosas o vírgenes, las vírgenes las hacemos, venga, va. Y toda una mezcla, manipulamos todo. Y entonces nosotros estamos acostumbrados al sincretismo también. Llegamos al Evangelio y hacemos nuestra mezcla. Esto lo dejo, esto no lo quito, esto me lo quedo, esto lo muevo, esto le pongo otro nombre. Esto, como estamos mal diciendo que es así, le cambio el nombre, pero sigue siendo la misma tradición. Al diablo le da igual que le cambies el nombre a la tradición, le da igual que le cambies el nombre a la fiesta, le da igual que le cambies el método de la fiesta, le da igual dónde se haga la fiesta. Él simplemente la maldición la canaliza por medio de esa ceremonia y lo que le importa es la esencia y el origen de esa fiesta. Da igual de qué forma, da igual con qué nombre, es la esencia que se celebra en ese día. Eso es lo que le importa, porque así él mantiene la autoridad de generación en generación. Daniel capítulo 1 dice, en el año tercero del reinado, no, vamos a leer desde el 3, perdón, el capítulo 1 versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, judíos de señorío, judíos de aquellos judíos de decir, hemos aprendido, somos sabios y con costumbres judías. Traérmelos al palacio del rey. Está hablando aquí del reinado de Joacim, estaba en Judá. Estamos hablando de estando esclavos ellos. Y dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, el rey, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego.
¿Qué estaba haciendo aquí el rey? Quitando la identidad. Quitando la identidad. Vamos a canalizarlo al estudio de hoy. Comida diferente, vestimenta diferente, nombres diferentes, bebida diferente, idioma, lengua diferente, 3 años. Prepárame los 3 años, que se olviden de sus tradiciones judías y tomen las tradiciones de nuestro reino. Que se olviden, porque los judíos, ellos tienen una tradición muy de Dios. Han sido marcados con la Torá, con los profetas, con la ley, y ellos tienen unas tradiciones de Dios. Que se olviden de sus tradiciones. 3 años. Mételo ahí, manipula su mente. Cambia sus patrones de conducta, su forma de comer, su manera de comer, lo que ellos comen. Rompe sus tradiciones. Porque los judíos tienen comen su propio pan. Comen, todo es con demasiadas normas a veces, ¿no? Y entonces dice, cámbialos por completo, y en 3 años quiero que manipule su mente de tal forma que las tradiciones ya no sean las del pueblo judío, sino las nuestras. Porque así el diablo hacía que gente que era de Dios, potente de Dios, y gente que influenciaba para bien a las generaciones siguientes y a su propia nación en su momento, al hacer esto, haría que esas personas fueran manipuladas para opacar la luz de Dios sobre ellos, cambiar sus tradiciones, que Dios pierda a esos hombres y que los gane el diablo. Y el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que no se le obligase a contaminarse. Ellos entraron en un horno de fuego, Sadrac, Mesach, Abednego. Daniel estuvo ante los leones, pero no les pudieron obligar a cambiar sus tradiciones. No les pudieron obligar a cambiar su mente. ¿Por qué? Porque se propusieron en su corazón. El diablo no te puede obligar a cambiar tu forma de ser. El diablo no te puede obligar a tener tradiciones del mundo. Pero tú te tienes que proponer. Si tú te dejas llevar, él va a decidir por ti, porque te va a presionar por medio de familia, amigos, etc. Pero tú tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte con las tradiciones, con los principios y los valores del mundo. Amén. Tienes que proponerte en tu corazón leer la palabra y decir, yo he decidido servir a Cristo y me mantengo firme en Cristo con los principios y valores de Cristo, aunque sé que me va a traer problemas con la gente. Pero someteos a Dios y el diablo irá. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Buscamos muchas cosas y muchas veces no recibimos. ¿Por qué? Porque no nos sometemos totalmente a Dios. Queremos lo añadido, pero no queremos la sumisión. Si somos hijos de Dios que prosperamos en nuestra alma, seremos prosperados en todas las cosas. Sumisión a Dios es prosperar en el alma. Crecimiento en Dios. Desarrollo de los dones. Desarrollo del propósito de Dios. Crecimiento en Dios. Fíjate que Dios tuvo que... ¿Hay alguno aquí o en aquel tiempo que pudiera ser más bien educado y mejor educado que Moisés en su tiempo en palacio de Faraón? La mejor educación. Lo mejor recibió Moisés. Se crió en palacio del Faraón, pero tuvo que reeducar su conducta, su mente, 40 años Dios, para ser un libertador del pueblo de Israel y un buen pastor. Aunque tenía muchos estudios y todo, tuvo que reeducar porque tenía tradiciones de la casa de Faraón. 40 años ahí, como los chunguitos. 40 años ahí cuidando ovejas, 40 años en humildad, 40 años sin riqueza, 40 años sin ver ahí rey, 40 años, ¿para qué? Porque esto tenía que cambiar para hacer el propósito de Dios. Esto tenía que cambiar. Vemos a Israel, 40 años en el pueblo en el desierto, perdido en el desierto. 40. ¿Por qué?
Porque tenían las tradiciones de Egipto y no dejó que entrara casi ninguno de los viejos. ¿Por qué? Porque tenían tradiciones de los padres, de los abuelos de Egipto, y dijo: estos no pueden entrar porque cuando entren van a hacer un Egipto en la tierra prometida. Tienen que morir y van a venir los jóvenes que ya están tratados con una conducta diferente, con unos valores diferentes, con unos mandamientos. Por medio de las tradiciones llega la maldición y se expande la autoridad de Satanás, se extiende en familias y ciudades, pero por medio del cambio de mentalidad es como nosotros podemos revertir la situación para nuestra vida y para nuestros hijos, con principios y valores de la Biblia. ¿Por qué Abraham dice: sal de tu tierra y de tu parentela? Y aún sale y se lleva a su padre al lado. Y tiene que esperar Dios a que se muera el padre para que Abraham despegue en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque estaba atado a las tradiciones de su padre, estaba atado al patrón de conducta de su padre, estaba atado a lo que su padre dijera en cierta manera. No podía ver la presión del viejo. Porque esto es lo que muchas veces pasa. Tengo que cambiar esto, pero claro, viene el padre, viene el hermano, viene el tío, pero es que nosotros somos así. Tú que has cambiado ahora, te has vuelto tal, te has vuelto Pascual. ¿Qué pasa? Que antes eras un familiar y ahora ya no eres así. Eso es lo que pasa a muchos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando se rompen los patrones de conducta que otros llevan, ahí eres el raro. Y es más, cuando todos están en tiniebla y hay uno que enciende una velita, descubre lo que los demás están haciendo. Y al sentirse descubiertos, te señalan y no quieren que tengan luz. Apágala, apágala. Apágala que estamos desnudos. Apágala que no sé qué. Cuando tú eres luz en medio de tu familia, en medio de tu hogar, ¿sabes qué pasa? Que a la gente no le gusta porque se descubre lo que están haciendo. No, es que yo no celebro esta fiesta porque esto es de Satanás. Y ellos no quieren que tú seas luz de esa forma, porque a su conciencia les estás atacando. Y yo estoy celebrando los Satanás. No, yo me voy a casar por papeles, no voy a juntarme solamente, porque eso es fornicación y eso trae rebeldía de los demás contra ti. ¿Por qué? Porque estás descubriendo su fornicación. Hay un precio a pagar. Aquí es decidir: ¿sigo a Dios con todo lo que conlleva o sigo lo que mis padres, abuelos, bisabuelos, etcétera me marcaron? Gedeón tuvo que romper también. Rompió la estatua del padre, la dio, todo el pueblo quería matarlo. Dijo: es lo que hay, Dios lo ha dicho. Pero para ser un conquistador tuvo que romper contra las tradiciones. Si no, no hubiera sido conquistador. Gedeón te dijo para ser un conquistador: ¡ay, qué bien! A ti te elijo, dice el Señor, para ser tal. ¡Ay, qué bien! El Señor me ha elegido, el Señor me ha elegido. Pero rompe con todo eso. Te ha dado palabra el Señor, pero hay un pero. Sométete a Dios. Rompe con el pasado. Rompe con lo que no es de Dios. Dios desea que tú mengues para que Él crezca. Vas a tener problemas, pero tú tienes que marcar precisamente la diferencia. Para mantener, termino con esto, para mantener su autoridad, buscar, para leer estos versículos para acabar. ¿Quién tiene Biblia? Martín puede buscar 2 Corintios 4. Jairo busca Romanos 1, 18. Tenemos que entender que Satanás tiene autoridad por esclavitud de raíz, ya desde el principio sigue de cultura, o por engaños adaptados. La fiesta ha perdido auge, lo adaptamos la fiesta, cambiamos un poquito y renueva otra vez el tirón. ¿Estáis aquí? Puede extenderse la autoridad de esas fortalezas por medio de la exportación ideológica, o sea, llevar las ideas de lo que creemos, o por traumas nacionales. Haití sufrió un trauma nacional y muchos otros. Japón, Corea, traumas nacionales que marcan el pensamiento de estas personas y marca el pensamiento de los gobernantes y hace un país de una forma, de un estilo, por esos traumas nacionales. Y ahí vemos 2 Corintios 4, vamos a terminar con estos versículos. 2 Corintios 4, lee el 3 y el 4 y el 16 y el 18. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás. Ha cegado a la gente, ha quitado la luz. ¿Y el 16? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. De día en día. Al 18. El 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es lo que tenemos que mirar, lo que no se ve. Porque lo que se ve está muy bien decorado. Tenemos que mirar lo que no se ve. El San Juan suena bien. Y petardo, y pasar con la familia, suena bien. Pero miremos lo que no se ve. Lo que no se ve, el origen, la esencia de San Juan, lo que se sigue celebrando y lo que celebran los satanistas. No miremos el decorado. Tiendas que por dentro son un asco, pero por fuera están muy bien decoradas. No miremos los decorados, miremos la esencia, lo que no se ve. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo visible y lo invisible. Entendemos aquí que Dios tiene ira cuando se usan cosas visibles para darle gloria al diablo. Dios quiere que todo lo visible sea para darle la gloria a Dios. Dios creó al hombre para glorificar a Dios. Y todo lo que hay en la tierra es para glorificar a Dios. Y cuando nosotros usamos lo visible para glorificar a alguien o algo que no es Dios, Dios entra en ira con nosotros. Y hay juicio en la ira de Dios. Por eso, en los 10, lee Romanos 1:25, ¿lo has quitado ya? ¿Lo tenéis alguno ahí, Romanos 1? El 25. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que hicieron. Cambiaron y usaron lo visible para darle la gloria no a Dios, sino a otros seres, en este caso a demonios. Por eso, cuando los 10 mandamientos son dados por Dios a Moisés, ¿cuáles son los 2 primeros mandamientos? Obedecerás al Señor tu Dios. Mi prójimo. ¿Cómo? Amar a Dios sobre todas las cosas y no te inclinarás ante cualquier imagen, cualquier... Por eso, el resumen después es al Dios y al prójimo. Pero amarás a Dios y no te inclinarás ante nada visible. No, porque Dios es celoso. Y Dios quiere que tú le sirvas a Él. Y no uses nada visible para servir a algo invisible que no es Él. Así que terminamos hoy la primera parte del origen y la extensión, sabiendo de que la cultura de Dios es buena, las culturas son buenas, y que Dios hizo elementos visibles diseñados para glorificar a Dios. Dios hizo elementos visibles para glorificarle a Él. Y cada uno con nuestra cultura que hemos recibido podemos contribuir a que juntos podamos hacer mejor la labor en Dios. A que podamos hacer mejor los cultos, a que podamos llevar a cabo mejor el propósito de la iglesia, el propósito de Dios con la iglesia y todas las cosas, cada uno con la cultura que ha recibido, quitando lo que no vale, pero la cultura que cada uno tenéis de vuestros países, de vuestras naciones, de vuestra familia, porque aún siendo del mismo país, familias diferentes tienen diferentes tradiciones. Cada uno con su cultura la unimos respetándonos unos a otros, sin tener diferencias, sin dividirnos, sin dañarnos, sin juzgar la cultura de cada uno. Simplemente uniendo la cultura que tenemos cada uno en Dios, sabiendo que tenemos un mismo Dios, sabiendo que tenemos un mismo objetivo, podemos contribuir para hacer la obra de Dios en la tierra. Así que entendemos que es el último versículo de Hechos, para acabar el último versículo, Hechos 17. Y la semana que viene empezaremos de aquí para meternos un poquito más allá y ver lo que ciertos hombres de Hechos hablaron. Hechos 17, 16.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían. Viendo la ciudad entregada a la idolatría, fortaleza territorial, los griegos. Sigue. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrían decir este palabrerío? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber que esa es nuestra nueva enseñanza de qué habla? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Sigo, va. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, a todos vida y aliento de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, los dos últimos, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, estructura de arte y la imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. He leído todo esto porque en la casa no lo vais a leer, y por eso lo he leído. Para terminar, solamente te dejo con esto para iniciar la semana que viene aquí. ¿Sabes a quién estaba hablando Pablo? ¿A quién hablaba? Atenienses, a griegos. ¿Y sabes qué palabras usa Pablo, qué mensaje usa Pablo para hablar a los griegos? El lenguaje de los griegos, lo que los griegos creen, porque en ese tiempo los griegos estaban teniendo como el sumum arte y templos, y por eso dice, no es templos grandes, sino que nosotros somos el templo de Dios. Dice, no divinidad de oro, plata, arquitectura o arte, no. Somos nosotros los que Dios utiliza. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de Dios contextualizado donde estamos, donde se predica, contextualizado a la ciudad donde se predica, a la persona que se predica, porque el mismo mensaje que puede valer en Bolivia, a lo mejor no vale en España. Jesús siempre vale, salvación siempre vale, pero hay que contextualizarlo. Si me voy a Irak, seguramente no voy a predicar igual que en Perú. Hay que contextualizarlo. Y Pablo le habló a los griegos con el mensaje de Dios, pero hablándole en los dos puntos que ellos creían fuertemente: el arte y los templos. Lo podéis leer en casa y podéis verlo mucho más, pero ese arte y templos eran las tradiciones que tenían esclavizados a los atenienses, que por eso dice en el versículo 1, esta ciudad está entregada a la idolatría, por el arte y los templos. Mal usados, porque pusieron lo visible para darle la gloria a demonios que están detrás de lo visible y darle la gloria a Dios. Amén. Dejamos aquí hoy y la semana que viene partimos de este versículo.